Creía que tenía el control, que sus pasos eran invisibles, pero nada puede permanecer oculto mucho tiempo. Sabía que algo iba mal. Las noches cada vez más largas, las excusas vacías que sonaban como ecos de un sentimiento agotado. Había un espacio entre nosotros, un escalofrío creciente, y me encontraba rodeado de dudas y preocupaciones. Hasta que una noche, una intuición me llevó a hacer lo impensable, la seguí. Vi su silueta deslizarse fuera de la casa, con tanto cuidado, como si el peso de su traición la hiciera flotar en el aire para no dejar rastro. Miró a su alrededor antes de desaparecer en el coche, asegurándose de que nadie la vería. Pero yo estaba allí, bien escondida entre las sombras. Cada segundo de aquella noche permanece grabado en mi mente, el restaurante a media luz, la sonrisa que no me había mostrado en meses, el sutil roce entre ella y él, el mismo que utilizó para conquistarme años atrás. La cena romántica que nunca volvimos a tener, la risa que ni siquiera recordaba haber podido oír salir de sus labios, el brillo de sus ojos que se había desvanecido para mí. Allí estaba ella, entera, viva, vibrante, con él. Observé durante demasiado tiempo, paralizado entre el dolor y la rabia, como cada palabra intercambiada, cada risa compartida, me atravesaban el pecho como cuchillas afiladas. Y entonces, en el punto álgido de mi agonía silenciosa, decidí actuar. Saqué mi teléfono móvil e hice una foto. Una sola imagen que captaba el alcance de mi ruina y la suya. La prueba. De camino a casa, la imagen de mi móvil parecía palpitar, viva, cada píxel cargado de veneno. Sentí que el calor de la ira aumentaba, convirtiendo el dolor en determinación. Sabía que no se trataba solo de una ruptura, sino de un acto de justicia. Pero no quería que ella se limitara a ver la foto, quería que sintiera el peso de cada paso que había dado hasta llegar a ella. Cuando llegó a casa, me miró con esa falsa serenidad, quizá pensando que yo era ajeno a todo. Me enfrenté a ella y, con una calma que no sabía que existía en mí, levanté el móvil y le enseñé la foto. «Quiero el divorcio», susurré, cada palabra cargada de la frialdad de lo inevitable. Se quedó pálida, incapaz de emitir sonido alguno, como si las palabras estuvieran atrapadas junto al secreto que tanto había intentado ocultar. La conmoción, la incredulidad en su rostro. Intentó justificarse, murmurando excusas que sonaban más patéticas que trágicas. «No es lo que piensas», empezó, sus ojos desesperados buscándome como si hubiera una oportunidad de redención. Pero la frialdad de mi mirada acabó con cualquier posibilidad. Era demasiado tarde para lamentaciones. Y fue en ese momento, viéndola allí, despojada de cualquier dignidad, cuando decidí que el divorcio no sería el final. Ella y él necesitaban algo más grande. No bastaba con salir de la relación, necesitaba que sufrieran las consecuencias de las decisiones que habían tomado, que probaran la amargura de la traición. Ella no tenía ni idea de lo que estaba a punto de hacer, y quizá él tampoco. En silencio, ya estaba planeando cada detalle, cada pequeño movimiento que desmantelaría el frágil castillo que ella creía haber construido con tanto esmero. Bienvenidos al canal. Aquí, de ninguna manera apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero llevan un mensaje contundente: la traición destruye vidas, relaciones y corazones. Prepárate, porque ahora vas a sumergirte en una narración intensa, llena de giros y emociones crudas. Buena historia, y agárrate para el impacto. En medio del sofocante calor de Texas, la casa de Charles y Emily Jones desprendía un aire de tranquilidad que se habían labrado cuidadosamente a lo largo de los años. Vivían en una gran propiedad, rodeada de campos dorados y un largo camino de tierra que conducía a la puerta. El entorno era el sueño de cualquier pareja que deseara una vida tranquila, lejos de las presiones de la ciudad y del caos urbano. Charles había invertido toda su energía y sus ahorros en aquella casa, convirtiendo cada rincón en un pedazo de su historia con Emily. Charles era un hombre de carácter firme, con una honestidad que podía confundirse con rigidez, pero que, en realidad, era su forma de mantener lo que consideraba sagrado, su familia. A sus 40 años, llevaba a sus espaldas el peso de toda una vida de duro trabajo. Era conocido en el barrio como una persona de fiar que siempre cumplía su palabra, un valor que había heredado de su padre y que estaba orgulloso de transmitir.
Sus manos callosas y su postura erguida dejaban claro que Charles era un hombre práctico, moldeado por la sencillez de la vida rural y la responsabilidad de su pequeño negocio de construcción. Emily, en cambio, poseía una ligereza encantadora. Sus ojos verdes, llenos de vida, desprendían una chispa que nunca había perdido, ni siquiera después de tantos años al lado de Charles. Siempre había sido una mujer enamorada de las pequeñas alegrías, el aroma de las flores silvestres que crecían en el jardín trasero, la suave música que llenaba la casa los fines de semana y las tranquilas mañanas de domingo. A Emily le gustaba llenar la casa de un toque acogedor, haciendo que todos los visitantes se sintieran como en casa, siempre con una sonrisa en la cara y una amabilidad que muchos decían que era poco frecuente. Desde fuera, su relación era la imagen de un matrimonio sólido. Ambos habían pasado juntos por altibajos, desde las incertidumbres de la juventud hasta la confortable estabilidad que habían alcanzado con el paso del tiempo. Sin embargo, como en cualquier matrimonio duradero, la rutina había empezado a deshilachar algunas aristas, y los silencios entre ellos se habían hecho más largos, las conversaciones menos frecuentes. El amor que los había mantenido unidos seguía ahí, pero había cambiado de forma, convirtiéndose en algo más sutil, menos incendiario. Emily, por su parte, había empezado a sentirse inquieta en los últimos meses. No sabía exactamente cuándo se había apoderado de ella esa sensación de vacío, pero era consciente de que iba en aumento. Tal vez fuera el tiempo que pasaba sola mientras Charles trabajaba, o tal vez fuera el cansancio de las pequeñas repeticiones de la vida en pareja. Sin embargo, no se sentía capaz de expresar estas preocupaciones a su marido, temiendo que él no entendiera lo que ella misma no podía explicar. Charles notó algo diferente en el comportamiento de su mujer, pero fiel a su naturaleza práctica, pensó que se trataba solo de una fase. Para él, los cambios de humor de Emily eran normales, un reflejo de la época. No se daba cuenta de que detrás de esa sonrisa, aún cariñosa pero distante, se escondía una tormenta de emociones. Charles creía que, como todo en la vida, el matrimonio necesitaba una especie de perseverancia silenciosa, una dedicación que hablara más alto que cualquier palabra. Valoraba las acciones concretas, el trabajo duro y la honestidad, elementos que nunca faltaban en su forma de vivir y amar. Pero la aparente tranquilidad de aquel hogar escondía algo. El distanciamiento entre ambos crecía como una grieta que se ahondaba poco a poco sin estridencias. Emily sentía que sus necesidades afectivas ya no estaban cubiertas, mientras que Charles, centrado en sus responsabilidades y en la estabilidad de la familia, permanecía ajeno a lo que ocurría en su interior. Eran como dos islas cercanas pero cada vez más distantes. Charles creía que todos los matrimonios pasaban por fases, Emily, en cambio, empezaba a cuestionarse si aún podía ser feliz con él. Los amigos de la pareja también notaron un cambio sutil, pero nadie se atrevió a comentarlo. En la pequeña comunidad donde vivían, todos eran discretos y respetaban la intimidad de los demás. Emily seguía asistiendo a las reuniones de fin de semana con sus amigos y a los actos de la iglesia, siempre con la misma sonrisa amable, aunque su mente estuviera lejos. Charles, por su parte, pasaba más tiempo con sus compañeros de trabajo y en el improvisado taller que tenía en el patio trasero, donde pasaba las tardes ajustando piezas y restaurando herramientas. Su matrimonio tenía los cimientos bien plantados, pero las raíces también pueden debilitarse, y Charles y Emily estaban atrapados entre el deseo de mantener lo que habían construido juntos y el dolor de saber que algo importante se estaba perdiendo. Había una fuerza silenciosa que los mantenía unidos, algo entre la tradición y el miedo a enfrentarse a lo que ya no se podía ignorar. En aquella casa silenciosa, donde la luz de la mañana se colaba por los cristales de las ventanas iluminando el rostro de Emily, el tiempo parecía alargarse. Charles se sentía agotado, no solo por el trabajo, sino por la creciente incertidumbre que empezaba a reconocer a regañadientes. Por las noches, cuando por fin se reunían para cenar, las conversaciones eran breves y a menudo se limitaban a asuntos triviales. Emily sonreía, pero con los ojos bajos, y Charles, sin saber qué decir, permanecía en silencio. En una de esas cenas silenciosas, Charles intentó entablar conversación, un tímido esfuerzo por romper la barrera que parecía haberse solidificado entre ellos. ¿Cómo te ha ido el día?, preguntó con voz grave, casi temerosa. Emily levantó la vista, sorprendida por la inusual pregunta. Ah, bien, supongo, respondió, pero sus palabras sonaron vacías. Charles asintió y el silencio volvió a llenar la habitación,
cargado con el peso de todo lo que quedaba por decir. Y así continuó su rutina, cada día igual que el anterior, una danza silenciosa en la que ninguno se atrevía a cambiar el paso. Charles seguía esperando que tal vez la vida siguiera su curso con naturalidad, que el vacío que sentía no fuera más que un reflejo de los años. Emily, por su parte, sentía que la distancia entre ellos iba más allá de cualquier reconciliación. Un día, fue a visitar a una amiga de la universidad que vivía en un pueblo cercano. El encuentro, en principio inofensivo, despertó un recuerdo del pasado, una época en la que la vida parecía menos contenida. La amiga le habló con entusiasmo de viajes, aventuras y cambios de carrera, y Emily se dio cuenta de lo mucho que había perdido de sí misma con el paso de los años. La sensación de libertad que despertó la visita era algo que no había sentido en mucho tiempo, y por un momento se permitió imaginar una vida diferente, en la que la emoción aún era posible. Sin embargo, cuando regresó a casa aquella tarde, el peso de la realidad cayó sobre sus hombros. Sabía que Charles era un buen hombre, alguien en quien podía confiar y que siempre había estado a su lado. Pero la quietud de aquella casa, antes tan acogedora, le parecía ahora una prisión. Cada rincón, cada mueble, le recordaban el tiempo transcurrido y las decisiones que había tomado. Emily empezó a preguntarse qué otra cosa podía existir más allá de aquella rutina cuidadosamente mantenida. Charles, por su parte, se sentía cada vez más preocupado por el bienestar de Emily. Se daba cuenta de que algo iba mal, pero nunca se había sentido cómodo tratando asuntos emocionales. Solo está cansada, se decía a sí mismo, intentando convencerse de que, como todo en la vida, esto también pasaría. Pero una noche, mientras la veía dormirse a su lado, algo en su interior le susurró que tal vez era más grave de lo que pensaba. Aquella noche marcó el inicio de una etapa de autodescubrimiento para ambos. Mientras Charles intentaba comprender la raíz de la inquietud de Emily, ella a su vez empezó a mirar hacia adentro, cuestionándose los sentimientos que había enterrado durante tanto tiempo. Él intentaba acercarse, pero sus intentos se veían siempre interrumpidos por la dificultad que ambos tenían para exponer sus sentimientos. Y así, como dos fuerzas opuestas pero interconectadas, Charles y Emily siguieron viviendo bajo el mismo techo, compartiendo el mismo espacio y los mismos días, pero cada uno perdido en sus propios pensamientos y emociones. Ambos sabían que algo se avecinaba, pero ninguno sabía exactamente qué. La tensión, invisible pero presente, empezó a impregnar cada momento, cada gesto. El silencio, que antes parecía cómodo, ahora sonaba opresivo. Emily y Charles estaban cada vez más atrapados en un juego de apariencias, donde cada sonrisa, cada gesto, estaba cuidadosamente ensayado para ocultar las verdades que los consumían. Charles sentía que algo invisible se extendía entre él y Emily, un espacio entre ellos que parecía agrandarse cada día. Ella tenía ahora una expresión que él no podía descifrar, una especie de melancolía que aparecía en los momentos más pequeños, al preparar la cena, al cuidar las plantas o incluso cuando los dos se sentaban juntos en el sofá, donde solían compartir risas e historias. Él la observaba, buscando alguna chispa del pasado, pero lo único que encontraba era una barrera fría e impasible. Emily, en cambio, estaba en conflicto con sus emociones. Intentaba sonreír, obligarse a mirar a Charles de la misma manera que lo había hecho años atrás, pero por dentro las dudas la corroían. Se preguntaba cómo había podido permitir que aquel vacío se interpusiera entre ellos, un abismo que ahora le parecía insalvable. Se sentía asfixiada, atrapada entre el peso de la rutina y la culpa de imaginar una vida diferente. Cuando él la miraba, era como si viera a través de ella, y ese pensamiento la inquietaba, como si, en algún nivel, Charles lo supiera. La situación alcanzó un nuevo nivel cuando Emily empezó a recibir mensajes de un número desconocido. Al principio, lo ignoró, pensando que podría tratarse de un error. Sin embargo, uno de los mensajes llamó su atención: «Pareces perdida, Emily». «Y sé lo que se siente». Se quedó helada. Aquellas palabras, sencillas y directas, parecían traducir su estado emocional con una precisión casi aterradora. Sin embargo, vacilante, respondió. En pocos minutos, la conversación fluyó con naturalidad y pronto se encontró compartiendo pensamientos que nunca se había atrevido a confesar a nadie. Estos intercambios de mensajes se convirtieron en una constante. Ella no le comentó nada a Charles, y él, por su parte, estaba distraído con el trabajo y las preocupaciones que le llenaban.
En sus conversaciones, Emily descubrió que su nuevo amigo era alguien que había pasado por un doloroso divorcio y comprendía el peso del descontento. Sabía cómo el amor podía desgastarse con el tiempo y lo intensa que podía ser la soledad, incluso con otra persona. Emily sentía que él podía ver sus dolores ocultos, los que ella se esforzaba tanto por disimular. Charles notó cambios sutiles en el comportamiento de Emily. Siempre parecía distraída, con la mirada perdida en pensamientos lejanos, y estaba más conectada a su teléfono móvil que de costumbre. Él sabía que algo iba mal, pero cada intento de acercarse se topaba con respuestas evasivas o una sonrisa forzada. En el fondo, el dolor de no saber que la mantenía alejada ardía lentamente, pero, como era su costumbre, prefería creer que todo se resolvería con el tiempo. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en su despacho, Charles encontró un trozo de papel con una dirección escrita. No había nada más que el lugar y una fecha fijada para esa misma semana. Curioso, pero no sospechoso, decidió esperar al día señalado. No mencionó nada a Emily, pero su estómago se sintió inquieto a medida que se acercaba el día. La noche acordada, Charles se inventó una excusa para trabajar hasta tarde y le dijo a Emily que no estaría en casa para cenar. Observándola mientras se despedía, notó un brillo diferente en sus ojos, una ligera expresión de alivio que intentaba disimular. En cuanto ella se marchó, él la siguió de lejos, manteniendo una distancia prudencial para no llamar la atención. El camino llevó a Emily a un restaurante apartado, un lugar tranquilo iluminado solo por la suave luz de las velas sobre las mesas. Aparcó el coche en un lugar donde podía mirar sin ser visto y la observó salir del coche, comprobando su reflejo en el espejo con un cuidado que no había visto en mucho tiempo. El corazón de Charles se aceleró y el sentimiento de traición empezó a tomar forma. Todavía indeciso, esperó a que ella entrara en el restaurante antes de seguirle. Dentro, Emily ya estaba sentada, y él se quedó a cierta distancia, entre las sombras, observando. Vio cómo un hombre se acercaba, sonriéndole cariñosamente. Se sentó frente a ella y, por primera vez, Charles vio a Emily sonreír de verdad, algo que hacía tiempo que no veía. El hombre le tendió la mano por encima de la mesa y ella aceptó el gesto sin vacilar, sonriendo en un cómodo silencio. Charles sintió que se le oprimía el pecho, como si le faltara el aire. Lo que allí ocurría era innegable. Observó en silencio, cada gesto, cada mirada compartida entre ambos confirmaba lo que había temido. Ya no había duda, aquello era la traición al desnudo ante sus ojos. Cada segundo de aquella escena parecía alargarse, y casi podía oír los gritos de sus propios pensamientos, pero se contuvo, conteniéndose al borde de la cordura. La escena que tenía delante se convirtió en un cuadro fijo en la mente de Charles, una imagen que sabía que no podría borrar. Emily no era solo una esposa distante, se había convertido en una extraña que, en ese momento, compartía con otro hombre todo lo que antes había sido solo suyo. Charles sintió la necesidad de enfrentarse a Emily inmediatamente después de descubrir la traición. Sin embargo, decidió que no sería una conversación precipitada, necesitaba asimilar el impacto del descubrimiento y planificar con precisión el siguiente paso. Pasó la noche en vela contemplando cada detalle de lo que había presenciado, repasando en su mente los momentos que antes había creído sinceros entre ellos, y cada fragmento parecía ahora teñido de un nuevo color, una mentira, una traición. Su corazón oscilaba entre la rabia y la desolación, pero en su interior se estaba formando una decisión. A la mañana siguiente, Charles se preparó un café y esperó a que Emily bajara. La observó en silencio mientras entraba en la cocina, con el rostro sereno, aparentemente ajena a lo que se avecinaba. La llamó con voz tranquila, una serenidad que solo la fuerza de la ira contenida podía mantener. «Emily, ¿podemos hablar?», le preguntó, intentando disimular el peso que sentía. Ella se detuvo un segundo, sorprendida por la seriedad de su voz. «Claro, ¿de qué se trata?», respondió ella, forzando una sonrisa, pero incapaz de ocultar un ligero nerviosismo. Se sentaron a la mesa donde tantas veces habían compartido comidas y confidencias. Charles la miró a los ojos y, con voz firme, dijo: «Sé lo tuyo con el hombre del restaurante». El rostro de Emily se contrajo, su sonrisa se desmoronó y un pánico creciente se apoderó de ella. Las palabras de Charles la golpearon con la fuerza de un golpe inesperado, cada sílaba llevaba el peso de una revelación a la que había esperado no tener que enfrentarse nunca. El silencio que siguió fue doloroso,
cada segundo aumentaba la tensión entre ellos. Charles, yo, no sé qué decir, empezó ella, con la voz temblorosa. Esto no es lo que parece. ¿No es lo que parece? Repitió él, incrédulo, con una amargura cortante. Emily, yo estuve allí. Lo vi todo. Tú cogiéndole de la mano, sonriendo de una forma que no me habías mirado en años. No me digas, no es lo que parece. Emily bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Sabía que no podía justificarse, pero intentó argumentar. Yo, me sentía sola, Charles. Ese vacío, esa sensación de que solo existíamos uno al lado del otro, me consumía, y llegó él. Él pareció entender. ¿Comprender? La voz de Charles subió un tono, el dolor desbordándose. ¿Y crees que yo no lo entendería? ¿Intentaste siquiera hablar conmigo, Emily? ¿O era más fácil? Respiró hondo, tratando de recomponerse. ¿Sabes qué es lo que más duele? No es solo la traición. Es el hecho de que ni siquiera tuvieras la decencia de darme una oportunidad. Emily, con lágrimas corriéndole por la cara, intentó justificarse, pero Charles levantó la mano, indicando que aún no había terminado. No soy tonto, Emily. Puede que no sea el marido perfecto, pero siempre he estado aquí. Siempre. Construí esta casa, esta vida, todo, para nosotros. Y mientras tú buscabas consuelo en otra persona, yo estaba aquí, creyendo que estábamos bien, que solo era una fase. Emily, rota por la intensidad de las palabras de Charles, finalmente admitió, tienes razón. Cometí un error. Nunca debí dejar que llegara a ese punto. Es que, había algo en mí que ya no podía soportar. ¿Soportarlo? Se rió amargamente. ¿Y qué es exactamente lo que no soportabas? Fue entonces cuando el silencio dio paso a una verdad que ella dudaba en compartir, pero que sabía que era inevitable. Emily respiró hondo, buscando fuerzas, y empezó a hablar, con voz casi inaudible, Charles. Nunca te lo he dicho, pero, el dinero de la herencia que utilizamos para comprar esta casa no fue un préstamo de mis padres como te dije. Charles frunció el ceño, confuso, ¿qué quieres decir, Emily? Ella evitó sus ojos, con la culpa grabada en el rostro. El dinero, procedía de una venta que hice hace muchos años. Una propiedad que, perteneció a alguien importante para mí en el pasado. Charles la miró fijamente, sin comprender. ¿De qué estás hablando? Emily respiró hondo, el peso del secreto se le hacía insoportable. Yo, estuve casada antes de conocerte. Y nunca te lo dije. La revelación cayó como una bomba, dejando a Charles completamente estupefacto. ¿Casada? ¿Tú, estabas casada antes que nosotros? Sacudió la cabeza, como si tratara de procesar lo que acababa de oír. Sí. Fue un matrimonio breve, algo que nunca pensé que afectaría a mi vida. Él, me dejó una herencia, algo que nunca quise tocar. Hasta que te conocí y vi la oportunidad de construir algo nuevo. Vendí todo para que pudiéramos empezar juntos, pero el peso de eso siempre ha estado conmigo. Charles se sintió traicionado de una forma que nunca había imaginado. Era como si todo lo que sabía de Emily hubiera sido una ilusión. ¿Y crees que eso es una excusa para lo que hiciste? Emily negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No es una excusa, pero es algo que nunca he podido superar. Ese hombre del restaurante. Es una conexión con ese pasado que intenté enterrar. Y de alguna manera, estar con él me hacía sentir que estaba resolviendo algo dentro de mí. Charles, sin palabras, se levantó de la mesa. La revelación le dejó sin palabras. La traición era dolorosa, pero el secreto que cargaba, la vida que había mantenido oculta, la hacía aún más devastadora. Tras la revelación, un profundo silencio se cernió sobre la casa. Emily sintió el aire pesado, casi opresivo, mientras Charles se alejaba lentamente de ella, cada paso resonando en el suelo de la cocina, como si fuera el final de todo lo que habían construido juntos. Se detuvo, respirando hondo, tratando de encontrar algo en sí mismo que pudiera guiarle hacia el siguiente paso, pero su mente parecía en blanco. Era un hombre que siempre sabía qué hacer en cualquier situación,
pero en aquel momento estaba perdido. Emily, que seguía sentada a la mesa, sintió que la culpa le oprimía el pecho. Quería hablar, justificarse de alguna manera, pero cualquier intento le parecía insuficiente y vacío ante la magnitud del dolor que sabía que había causado. Observó a Charles de espaldas a ella, y la frialdad de la escena la golpeó con fuerza, dejándola paralizada y sin habla. La visión de él, inmóvil, reflejaba un sufrimiento profundo y contenido, que la hizo darse cuenta de la magnitud del impacto de su confesión. Finalmente, rompió el silencio. ¿Por qué? La voz de Charles salió ronca, casi un susurro. ¿Por qué nunca me hablaste de esa vida que tuviste antes de mí? Emily respiró hondo, buscando la respuesta en su interior. No sabía cómo decírtelo. Al principio, pensé que era algo que podía olvidar, un pasado que no tenía por qué interferir en nuestro presente. Pero con el tiempo, la culpa creció, y ya no sabía cómo abrirme a ti. Hizo una pausa, mirándose las manos, sin valor para mirarle a los ojos. Pensé que estaba resolviendo las cosas por mi cuenta, que el pasado podía cerrarse sin involucrarte. Pero me equivoqué. Charles se volvió hacia ella, con el rostro rígido y la mirada fija. ¿Y por eso acudiste a ese hombre? ¿Para arreglarte? Las palabras salieron cargadas de una mezcla de sarcasmo y dolor, de una amargura que lo carcomía por dentro. Emily dudó. Sí, y no. Me sentía vacía, y de alguna manera él representaba una parte de mí que nunca dejé escapar. Pero nada de eso justifica lo que te hice. Charles la miró con profunda tristeza. Yo fui quien construyó esta vida aquí, mientras tú ocultabas partes de lo que eras, como si yo fuera incapaz de comprenderlo. ¿Qué más hay oculto, Emily? ¿Qué más estoy ignorando? Emily intentó defenderse, pero se dio cuenta de que no había argumentos que pudieran borrar el daño. Su pasado estaba ahora completamente expuesto, y con él toda la fragilidad de su matrimonio. Charles sabía que no podía revertir lo que había descubierto, ni podía simplemente olvidar. Pero al mismo tiempo, el dolor de la traición le planteaba un dilema al que nunca había imaginado que se enfrentaría: perder a Emily o vivir con el peso de ese pasado que ella había ocultado. El dilema moral al que se enfrentaba le estaba consumiendo poco a poco, dejándole dividido entre su orgullo herido y el amor que, de alguna manera, aún sentía por ella. Sabía que una parte de él nunca la perdonaría, pero al mismo tiempo, la idea de abandonarla le llenaba de un vacío que tampoco podía soportar. La complejidad de sus sentimientos era abrumadora y cada vez se sentía más incapaz de tomar una decisión. Durante unos días, Charles se retrajo, tratando de procesarlo todo. Pasaba horas en el taller del patio trasero, con la cabeza llena de pensamientos, martilleando piezas de madera que no significaban nada pero que le ofrecían una válvula de escape. Emily, por su parte, permaneció en la casa, viviendo con la culpa y la incertidumbre de lo que ocurriría a continuación. No sabía si él volvería a hablarle, si podrían reconstruir de algún modo lo que habían tenido o si esto marcaba el final definitivo. Una mañana, Charles decidió por fin enfrentarse de nuevo a Emily. Entró en casa con una calma que ella no esperaba y la encontró en el salón, ensimismada en sus propios pensamientos. Emily, le dijo, llamando su atención. Ella se volvió hacia él, sorprendida por la serenidad de su tono, pero con el corazón acelerado, esperando el desenlace de aquella conversación. He pasado estos días intentando comprender, intentando averiguar qué es lo que realmente sigue existiendo entre nosotros. Y la verdad es que no tengo una respuesta. La miró fijamente, sus ojos expresaban una honestidad cortante. Sé que aún siento algo por ti, pero no sé si eso es suficiente para seguir adelante. Lo que quiero saber es, ¿qué quieres realmente? Emily, con los ojos llorosos, encontró el valor para responder. Quiero arreglar las cosas, Charles. Sé que puede ser imposible, pero tú eres mi regalo. Quiero nuestra vida, nuestra historia, y no puedo cambiar lo que he hecho, pero puedo intentar que sea diferente a partir de ahora. Puedo intentar ser la esposa que te mereces. Él permaneció en silencio, meditando sus palabras, sintiendo la sinceridad que ella expresaba, pero sin saber si podía confiar en ellas. Sería fácil perdonar y seguir adelante como si nada hubiera pasado, replicó ella, con la voz llena de una honestidad brutal. Pero la verdad es que, quiera perdonarte o no, lo que pasó nunca se borrará.
Y ahora, cada vez que te mire, esa traición estará ahí. Emily asintió, aceptando la dura y dolorosa realidad que él estaba exponiendo. Sabía que su traición había dejado una huella irreparable, pero también comprendía que era el momento de decidir si luchar por recuperarlo o dejarlo marchar. Lo entiendo, Charles. Y sé que puedes dejarme, que es justo que lo hagas. Pero quiero que sepas que, decidas, lo que hice estuvo mal. ¿Y si pudiera retractarme? Charles la interrumpió, cansado de las suposiciones y el arrepentimiento que ella intentaba expresar. Pero no puedes, Emily. No puedes volver atrás. Y tengo que vivir con esa verdad. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el patio trasero que una vez había cuidado con tanto amor y dedicación, pero que ahora parecía una extensión más del vacío que sentía en su interior. Mientras observaba el paisaje exterior, algo en su interior comenzó a iluminarse. No podía cambiar el pasado ni deshacer la traición que Emily había cometido. La elección que tenía antes si no era entre el amor y el odio, sino entre aceptar la imperfección de la vida que habían construido o vivir para siempre atrapado en un orgullo herido. Y allí, ante el dilema al que se enfrentaba, Charles se dio cuenta de que, más que cualquier decisión, necesitaba hacer las paces consigo mismo. Se volvió hacia Emily, con los ojos aún llenos de dolor, pero con una calma que ella no esperaba. Quizás sea posible seguir adelante, Emily. No por ti, sino por mí. Porque si me aferro a este dolor, a esta traición, yo seré el prisionero, no tú. Pero necesito tiempo. Emily asintió, aceptando cada una de sus palabras con gratitud y remordimiento. Sabía que, fuera cual fuera el futuro, aquel momento marcaba un punto de inflexión para ambos. Charles no había prometido una reconciliación, pero estaba dispuesto a intentar liberarse del peso que había supuesto la traición. Sin decir una palabra más, se retiró al jardín trasero, donde permaneció hasta que se puso el sol, en silencio, asimilando el impacto de todo lo que habían vivido hasta entonces. Charles decidió que el tiempo era la única respuesta posible a sus sentimientos. Necesitaba un espacio lejos de Emily, una distancia que les permitiera a ambos reflexionar sobre quiénes eran y qué quedaba de su matrimonio. No quería tomar una decisión en caliente, pero también sabía que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo. Aquella noche, sin decir una palabra, hizo las maletas, poniendo en ellas solo lo imprescindible, y se fue a casa de una vieja amiga, dejando a Emily sola para enfrentarse al peso de sus actos. Los días siguientes fueron una prueba para Emily. Sola en la casa que habían construido juntos, se vio obligada a enfrentarse a la profundidad del dolor que había causado. Cada objeto, cada fotografía, cada rincón de la casa parecían susurrar recuerdos de todo lo que había perdido. El silencio en la casa era opresivo, un recordatorio constante del vacío que ella misma había creado. Intentó llenar las horas con actividades mundanas, limpiando la casa, ordenando cajones y reorganizando estanterías, pero nada parecía suficiente para acallar el sentimiento de culpa. Mientras tanto, Charles, en su nuevo hogar temporal, también estaba inmerso en una silenciosa introspección. Se dedicaba a trabajar y pasaba los fines de semana explorando senderos, intentando reconectar consigo mismo. Cada paso que daba por los senderos era un intento de reencontrar la estabilidad que Emily había roto. El tiempo fuera de casa, paradójicamente, le ayudó a despejar la mente, haciéndole cuestionarse si el dolor que arrastraba era realmente imposible de superar. Al cabo de unas semanas, Charles se dio cuenta de que el peso del resentimiento le estaba consumiendo y alejando de lo que realmente valoraba, la paz. Una fría tarde, Charles decidió que había llegado el momento de volver. No para reanudar el matrimonio exactamente como antes, sino para afrontar la situación de frente, con una visión definitiva de su futuro. Llegó a casa sin avisar, cruzando el umbral con la serenidad de quien está decidido a encontrar una solución, sea cual sea. Encontró a Emily en la cocina, distraída y sumida en sus pensamientos. Cuando lo vio, se le llenaron los ojos de lágrimas, sabía que el regreso de Charles representaba de algún modo un final. Él se sentó frente a ella, ambos en silencio, percibiendo la gravedad del momento. Charles comenzó, con voz tranquila pero firme. He pasado un tiempo fuera, intentando comprender lo que quedaba de nosotros y, sobre todo, lo que quedaba de mí. Y de lo que me he dado cuenta es de que, no soy el mismo hombre. Todo ha cambiado. Emily bajó la mirada, las lágrimas fluyendo en silencio.
Lo sé, Charles. Sé que nunca serás el mismo, y también sé que este cambio es culpa mía. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a afrontar las consecuencias. Charles asintió, asimilando su sinceridad. El perdón no es fácil, y puede que nunca llegue del todo. Pero también sé que no quiero vivir en una prisión de dolor. No quiero llevar ese peso conmigo para siempre. Quiero empezar de nuevo, Emily, pero no contigo. Necesito seguir adelante de verdad. Emily sintió el impacto de las palabras como una herida abierta. Sabía que la posibilidad de reconciliación era remota, pero oírlo en voz alta le rompió el corazón. Lo entiendo, Charles. Si esta es la única manera de que encuentres la paz, no te lo impediré. Solo espero que algún día, tal vez, puedas conservar buenos recuerdos de nosotros dos. Hablaron de los próximos pasos, de dividir los bienes y resolver las diferencias de una forma respetuosa pero emocionalmente agotadora. Para Charles, cada objeto que empaquetaba era una despedida silenciosa de los años que habían vivido juntos, una forma de poner fin por fin a una historia que, por dolorosa que fuera, necesitaba dejar atrás. Para Emily, cada objeto era un recordatorio de todo lo que había perdido a causa de sus decisiones. Tras firmar los papeles del divorcio, Charles se sintió libre, pero con una sensación agridulce. Sabía que, aunque rehiciera su vida, el trauma de aquel periodo permanecería con él, como un recordatorio de que la confianza es un bien frágil y valioso. Decidió quedarse en la casa, remodelando algunas habitaciones y cambiando la disposición de los muebles, como un intento simbólico de empezar de nuevo. Se dedicó a trabajar y poco a poco empezó a redescubrir su propia identidad fuera del matrimonio, algo que ni siquiera se había dado cuenta de que había perdido. En cuanto a Emily, la soledad que la envolvió tras el divorcio la obligó a enfrentarse a sí misma de un modo profundo. Se vio obligada a buscar apoyo, intentando comprender las razones de sus decisiones y, sobre todo, su propia fragilidad emocional. Asistió a sesiones de asesoramiento en las que, por primera vez, sacó a la luz las sombras de su pasado, esa vida que había mantenido oculta y que, al final, la había arrastrado a la destrucción de su propio hogar. Con el tiempo, Emily se dio cuenta de que el verdadero amor requiere vulnerabilidad, algo que había temido y que, al final, le costó todo. La vida siguió su curso para ambos, cada uno buscando, a su manera, una nueva forma de vivir después del caos. Charles permaneció en la casa, transformándola en un hogar propio, donde por fin pudiera sentirse la paz que tan desesperadamente buscaba. Sus amistades y su trabajo le llenaban, y a veces incluso se permitía sonreír de nuevo, encontrando satisfacción en las pequeñas cosas de la vida que había olvidado. Emily, por su parte, se trasladó a otra ciudad. Allí reconstruyó su vida de forma sencilla y discreta, centrándose en comprender mejor sus emociones y evitando cualquier tipo de relación durante mucho tiempo. El proceso de aprendizaje fue duro, pero le aportó una claridad que nunca antes había tenido. Por fin había aceptado la responsabilidad de sus decisiones y, con ello, había encontrado cierta paz, aunque fragmentada. Sabía que no tendría una segunda oportunidad con Charles, pero también sabía que necesitaba perdonarse a sí misma para poder seguir adelante. Y así sus vidas tomaron caminos separados. Charles y Emily, que una vez habían compartido sueños y un hogar, se convirtieron en extraños, unidos solo por los recuerdos de un pasado que ambos preferían dejar atrás. El amor que una vez los unió no era más que una sombra lejana, un recuerdo de lo que podría haber sido, pero nunca volvería a ser. Si has llegado hasta el final de esta historia, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? ¿Qué opinas del destino de Charles y Emily? Deja un comentario y comparte tus pensamientos. Y no olvides suscribirte al canal para recibir más historias como esta, recordando que no apoyamos de ninguna manera la traición. Cada relato es una forma de mostrar el devastador impacto que puede tener en la vida de las personas.